Díganle al que está a su lado, qué bueno que está en la casa de Dios. Díganle al que está a su lado, abre tu corazón, porque hoy nos vamos a meter a aguas muy profundas en las Sagradas Escrituras. Yo sé que a partir de esta palabra que Dios puso en mi corazón en el día de hoy, usted tendrá una definición más amplia acerca de nuestro Dios y de la magnitud del gigante que es Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, desde el versículo 24 en adelante, cuando usted lo encuentre, pues lo puede confirmar con un amén. La palabra entonces dice en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Luego al fin, cuando entregues el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Diga conmigo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Diga, el Hijo mismo se sujetará, se someterá al que le sujetó a Él. Dios mismo se someterá a sí mismo para que Dios sea todo en todos. Repítalo conmigo, para que Dios sea todo en todos. Todo en todos. Esta es la palabra de Dios. Que Dios sea todo en todos es la motivación y es la causa del corazón de toda criatura que ama y conoce al Padre. El reino de Dios se fundamenta en este principio. El que Dios sea el todo ha sido la piedra angular que ha sostenido inclusive a la misma eternidad. El universo se ha preservado porque Él es el todo. El mundo visible y el mundo invisible han existido y han sido conservados gracias a que Él sigue siendo el todo. Él es el todo del tiempo, porque la palabra misma dice que Él es el que es, que Él es el que era, que Él es el que ha de venir, que Él es el todopoderoso. Lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Diga conmigo, Él es el todo del tiempo, porque Él es el que es. Él es el que era. Él es el que ha de venir. Él es el todopoderoso Dios. Y de la misma manera, Él es el todo de la creación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Dígalo conmigo, todo fue creado por medio de Él y para Él. No importa las innumerables cosas que hay en el mundo, todo estaría vacío sin Él. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. Él es quien lo llena todo.
Y eso está muy mostrado en Efesios capítulo 1, versículo 23. Y también en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, la palabra dice que los cielos están llenos de Él y que los cielos no le pueden contener. Diga conmigo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Porque no te estamos hablando de cualquier clase de Dios. Te estamos hablando del Dios Todopoderoso. Aquel que existe por sí mismo, porque Él no ha sido creado. Él es Elohim. Él es Adonai. Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Y fuera de Él no existe, no hay otro Dios. Y de Él salió el mundo visible y también salió el mundo invisible. Porque todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Dígalo conmigo, todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Y Él es tan grande que el universo no lo puede sostener. Porque la palabra habla de tres tipos de cielo. Está el primer cielo, y está el segundo cielo, y está el tercer cielo. Y Él es tan vasto y tan poderoso que el primer cielo no lo puede sostener, porque el primer cielo depende de Él. El segundo cielo, que es el cielo espacial, donde están los astros, donde están las estrellas, donde están los planetas, donde está el sol, donde está la luna, los cielos de los cielos tampoco lo pueden sostener, porque Él es más grande que el universo. Dígale al que está a su lado, nuestro Dios es más grande que el universo. Por eso la palabra dice que todo es sustentado por Él. Porque el Señor no solo creó todo, sino que lo llena todo. Todo procede de Él. Todo lo que existe es parte de un todo, que es lo que los científicos no han logrado entender, muchos de ellos. Otros sí, claro está, pero muchos todavía le andan buscando la quinta pata al gato y no se la van a encontrar, porque el gato solamente tiene 4 patas. Pero yo quiero afectar el pensamiento de mucha gente. Con esta palabra yo quiero afectar la mentalidad de muchos profesionales, de muchas personas que apelan a sus ideas y a sus propios razonamientos, alejados del texto de la palabra de Dios, y han creado sus propias filosofías y sus propias teorías. Presta atención a aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales. Presta atención a lo que el libro de los libros dice. El libro de los libros se llama la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo? Porque Dios se revela es a través de su palabra. Dios se da a conocer es a través de su palabra. Hay gente que dicen, yo quiero conocer a Dios, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. Y si tú no estudias la palabra de Dios, tú nunca podrás entender a Dios ni conocer a Dios. No hay necesidad de irse al espacio para conocer a Dios. No hay necesidad de pisar la luna para tratar de conocer a Dios y entenderlo. No hay tampoco necesidad de estudiar la naturaleza para tratar de entender a Dios. Basta con irte a la palabra y recibir revelación de la palabra. Porque Dios se revela es a través de su palabra. Y la palabra nos enseña que el Señor no solo creó todo, sino que lo llena todo. El mundo como lo conocemos hoy no es el resultado de un accidente cósmico. El mundo como lo conocemos hoy no es el resultado de la casualidad. Hay un arquitecto, hay un constructor de todo. Y ese arquitecto y ese constructor, algunos le llaman la nada. Y dicen que lo que nosotros conocemos como planeta Tierra vino de la nada. Pues nosotros
no creemos en que todo lo que existe es el resultado de un accidente o de la casualidad. Porque para creer en eso hay que tener más fe que para creer en el Dios de la Biblia. Nosotros creemos que Dios es el arquitecto, que Dios es el constructor de todo y que Él todo lo llena. Todo procede de Él. Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. La Biblia enseña que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Lo dice Hebreos 11:3. Tú que llevas anotaciones, búscate Hebreos 11:3. Ya basta de estar leyendo libros sobre la evolución. Ya basta de estar leyendo libros sobre el Big Bang. Vete al libro de los libros, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 3, que el universo fue constituido por la palabra de Dios, por la palabra creativa de Dios. Y dijo Dios: sea la luz. Y trajo Dios la luz a la existencia. Y trajo Dios la luz a la existencia, porque en su boca hay poder creativo. Y me llama la atención lo que el salmista escribió en el Salmo 33:6. Algunos dicen: no, pero en la Biblia es escrita por el hombre. Y ese libro de evolución, ¿quién lo escribió? ¿Fue un mono? No, yo te pregunto, porque hay gente que quiere ridiculizar la palabra de Dios. Y ese libro de evolución y esa teoría del Big Bang, ¿fue un mono que le escribió? ¿Fue un chimpancé? ¿Fue un hombre? Porque de todos los animales que hay en la tierra, el único ser que tiene capacidad e inteligencia, el único ser creado por Dios que tiene capacidad, que tiene razonamiento, que tiene inteligencia, es el hombre. Entonces, ¿a quién Dios va a usar? A un gorila para traer la palabra de Dios. ¿A quién Dios va a usar? A una iguana para traer la palabra de Dios. ¿A quién Dios va a usar? ¿A un tigre, a un león, a un leopardo? No. Dios va a usar al hombre, porque el hombre fue creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Quiero predicar en el día de hoy, quiero predicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No va a usar a un animal inferior. Va a usar a un ser que tiene raciocinio y que tiene la capacidad para pensar. Por eso Dios eligió a 40 hombres para traer su palabra. Ahora, cuando usted analiza la palabra inspiración del griego, te darás cuenta que quien inspiró al hombre fue Dios. Sopló. La palabra inspiración es la palabra soplar hacia adentro. Es la palabra teumateutos del griego, que significa soplar hacia adentro. Por eso ninguna palabra es por voluntad humana ni por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De esos 40 hombres, 39 eran judíos y uno era gentil, porque a lo suyo fue que el Señor vino. Por eso hay 39 judíos y uno era gentil. Y por eso al sol de hoy el pueblo judío sigue siendo el epicentro en cuanto a religión a nivel mundial. Porque Dios le reveló primero a quienes, a los judíos, que antes se llamaba el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Porque Dios quiso hacer de ellos una gran nación. Y por eso en el día de hoy sabemos por la palabra que Israel es el reloj profético de Dios. Porque Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Israel es una de las naciones más pequeñas y más insignificantes del mundo. El territorio de Israel es tan chiquito, tan pequeñito, que cabe 4 veces en la isla llamada República Dominicana. Imagínate lo chiquito que es el territorio de Israel.
Porque Dios siempre escoge lo insignificante, lo que no tiene fuerza, para avergonzar a los poderosos. Ay, 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 para avergonzar a los fuertes. Por eso Dios escogió a David para vencer a Goliat. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso Dios te ha escogido a ti, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para manifestarse y para avergonzar a lo que es. Amén. Deja de estar ya con esa ridiculez de que la Biblia fue escrita por el hombre. Claro, Dios usó al hombre, pero eso es palabra de Dios. Cuando un hombre escribe un libro, se hace rodear de colaboradores. Está el que diseña la portada del libro, está el que hace las correcciones de vida del libro, está el que edita en la computadora el libro, y está la casa publicitaria que publica el libro. Pero hay un escritor, hay un autor. Así que no te hagas el loco, que también en el evangelio hay mente pensante. ¿O tú crees que las mentes inteligentes están fuera del reino? Es todo lo contrario. Analiza quiénes han sido los científicos más destacados que hay en el mundo. De hecho, el mundo salió de la oscuridad, del oscurantismo, salió el mundo gracias a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae iluminación, trae luz. Y los científicos más fuertes que ha dado la historia de la humanidad han tenido la palabra de Dios y han recibido la palabra de Dios como palabra de Dios. Así que tú que estás surgiendo ahora, que estás confundido con un montón de letras y con un montón de filosofía, ¿sabe qué dice la palabra? Que la letra mata y entorpece. Es por eso que Dios les revela este libro a los que son como niños. Porque para recibir revelación de parte de Dios hay que ser como un niño. Hay que venir con la mente vacía y en blanco, fuera el razonamiento humano. Ven con la mente despierta para que entienda lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es nuestro Dios. Y la juventud que está estudiando en las diversas universidades, que se vayan con este fundamento. Y que nadie trate de ridiculizar la palabra de Dios ni a nuestro Dios, diciendo esto de que no, eso lo escribió un hombre. Sí, fue un hombre que lo escribió, pero inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Porque los animales inferiores no pueden hacer absolutamente nada. No tienen esa capacidad de razonar. Se mueven por instinto. Yo no sé cómo hay gente en este tiempo que quieren ser Terian. ¿Así que se llama? ¿Cómo es que se llama? Terian. Dios lo creó y lo diseñó con raciocinio, y ellos ahora quieren despojarse del raciocinio. Usted le habla a una gente de esa y te responde ladrando. Eso más que falta de identidad, eso es una charlatanería. Dígale al que está a su lado, eso es una charlatanería. Eso es tener una mentalidad animal y diabólica, y la palabra de Dios habla sobre eso. Amén. Que usted le habla a una chica y te responda como un gato. Miau, miau, miau. Amén. Entonces no podemos permitir que ese tipo de filosofía invada nuestras universidades. No podemos permitir que ese tipo de filosofía barata invada nuestra forma de pensar. La Biblia es clara y la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Díselo al que está a su lado, todo fue diseñado y fue creado para Él y para los propósitos de Él.
Es por eso que me encanta lo que el salmista escribió en el Salmo 33:6. Todo lo creado posee una parte de Dios. Hay un aliento de Dios en todo lo diseñado por Él. Hay un aliento de su boca en todo ser humano. Hay una palabra de Dios en el sol. Hay una palabra de Dios en la luna. Hay otra palabra en las estrellas. Porque el Salmo 33, versículo 9 también dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso el sol no ha dejado de alumbrar, porque Dios le dio una orden al sol para que alumbrara la tierra. Por eso las estrellas no han dejado de brillar, porque Dios le dio una palabra a las estrellas y las estrellas tenían que brillar. Por eso Dios le dio una palabra a la tierra para que la tierra reproduzca toda clase de semilla que dé fruto. Y la tierra no ha dejado de dar fruto porque tiene una palabra de parte de Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios se tomó a sí mismo para dar origen a su creación. ¿Están entendiendo eso? Cuando decimos que el Todopoderoso creó todas las cosas de la nada, esa nada, ¿quién es? Esa nada es Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios tomó esencia de sí mismo para crear todo lo que existe. Tomó esencia de Él para crear todo lo que se ve, para crear todo lo que existe. Por ejemplo, su voluntad, su poder, su sabiduría, su perfección, su aliento y su palabra forma parte de su propia esencia. Porque de Jehová es el poder, de Jehová es la sabiduría, de Jehová es la perfección. Dios es tan sabio que el ser humano, cuando abre el cerebro por alguna contunción de un accidente quizás, que llevan a esa persona grave, le toman una tomografía, una radiografía, amén, y ven algunas alteraciones en el cerebro. Hay un médico que es el médico del cerebro, el neurólogo, gracias por ayudarme, el neurólogo, cuando abre el cerebro se da cuenta que eso es un universo. ¿Tú crees que ese cerebro, cómo funciona, es el resultado de un accidente? ¿Es el resultado de la casualidad? ¿Tú crees que cómo funciona el cuerpo humano, los órganos que hay en el cuerpo humano, es el resultado de una casualidad? ¿Tú crees eso? Hay un arquitecto detrás de todo esto. Hay un diseñador. Mira cómo funcionan los riñones. Mira cómo funciona el corazón. Mira cómo funcionan las arterias que hay en el cuerpo. Mira cómo están colocados los huesos de nuestro cuerpo. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, cómo funcionan. Analiza la fisionomía humana, cómo es que funciona, para que te des cuenta que detrás de este cuerpo, de esta construcción, hay un creador. Pero el trabajo de Satanás es quitarle a Dios su lugar, para entonces colocarse Él. Y eso es humanismo. Cuando el hombre trata de tomarse Él la gloria, se llama humanismo, que es la peor religión que hay en el mundo.
porque el humanismo trata de desplazar a Dios, de colocar a Dios en un rincón y colocarse Él. Y por eso hay una gran mayoría de gente que al no conocer la Escritura, entonces creen más en la ciencia que en lo que la palabra de Dios establece. Creen más en la sabiduría humana que lo que la palabra de Dios establece. Déjame decirte que en esencia Dios es todo poder. En esencia Dios es todo sabiduría. En esencia Dios es todo perfección. Dios tomó de sí mismo para crearlo todo. ¿Están entendiendo esta palabra tan poderosa? Y esa es una de las causas por la cual la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. Y nosotros venimos de que del polvo de la tierra. Hay gloria en tu fisionomía, porque gloria es esplendor, perfección y excelencia. Tu cuerpo fue creado con excelencia. Por eso Dios vio que lo que había hecho era bueno. Pero cuando creó al hombre, Él dijo que lo que había hecho era en gran manera bueno. Amén. Dios te colocó esas dos piernas de manera perfecta. No, que el cangrejo tiene más de dos piernas, pero eso es el cangrejo. Usted no es un cangrejo para andar en 4 patas, o en 5 patas, o en 6 patas. Usted no es un perro para andar en 4 patas. Usted no es un gato para andar aullando por ahí, andando en 4 patas. Dios te creó con 2 piernas y colocó esas 2 piernas perfectamente. Colocó esos 2 brazos perfectamente. Te dio los dedos y lo puso en un lugar perfecto. Los ojos. Hay animales que ni ojos tienen y se mueven por instinto, pero a ti Dios te colocó 2 ojos para que vea y disfrute de todo lo que Él ha creado para ti. Cuando uno va a la playa, uno disfruta de la playa porque tiene 5 sentidos habilitados dados por Dios. Y uno huele, wow, el odor de la playa. Y uno dice, wow, gracias Padre. Y cuando se lanza en la playa, uno se pone relax. Amén. Y cuando uno come, uno disfruta de lo que Dios ha creado, ha diseñado. Y uno dice, qué bueno es disfrutar de la comida, qué bueno es comer. Si usted no disfruta ni siquiera de eso, hay que ministrarte en el día de hoy liberación. Si usted no disfruta de la vida que Dios te ha dado, entonces tú tienes problemas. La vida hay que disfrutarla. Desde que tú te levantas, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Desde que tú te levantas, levanta tus manos y dile, Señor, te doy gracias porque estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Disfruta de la vida que Dios te ha dado. Dígale al que está a su lado, sonríguele a la vida. Diga, la vida es buena. Amén. Todo lo creó Dios para Él y para los propósitos de Él. La tierra está llena de su gloria. Hay gloria de Dios en todo lo creado. Hay gloria de Dios en el sol. Hay gloria de Dios en la luna. Hay gloria de Dios en las estrellas. El sol es una bendición. Cuando no hay sol, la gente se turba. La gente se deprime. Y dice, ¿y cuándo es que va a salir el sol? Es porque el sol es una bendición. Cuando tú vives en un país donde hay mucho frío, usted desea que el sol salga. Y cuando usted se solea, su cuerpo recibe vitamina D. Gracias al sol. Porque el sol tiene la gloria de Dios. La luna tiene la gloria de Dios. Las estrellas tienen la gloria de Dios. Los árboles todos tienen la gloria de Dios. El mar, el río, todo lo creado tiene la gloria de Dios. Imagínate, también usted tiene la gloria de Dios.
Dígale al que está a su lado: hay gloria de Dios en mí. Hay gloria de Dios en mí. Hay gente que ni cree en eso. Se cree en un disparate. Se cree en una porquería. Y usted le pregunta: ¿y cómo tú estás aquí como el pan chiquito que nadie lo quiere? Dígale al que está a su lado: reprende eso en el nombre de Jesús. Tú eres importante para Dios porque tú tienes gloria. Ay, 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 ay. Tú tienes gloria, tú tienes gloria. ¿Cuántos tienen gloria en esta mañana? ¿Cuántos tienen gloria en esta mañana? Dile al diablo: diablo, yo tengo la gloria de Dios. Dile al diablo: diablo, yo tengo la imagen de Dios. Dile al diablo: yo tengo el brillo de Dios. Hay gloria de Dios en mí. Hay gloria de Dios en nosotros. Ahora, con este pensamiento, no estoy enseñando panteísmo para que no se equivoque, porque el panteísmo enseña que hay diferentes dioses y enseña que el sol es un dios, enseña que la luna es otro dios, enseña que un pedazo de piedra puede ser un dios. Eso es panteísmo. Lo que estoy enseñando es que hay gloria de Dios en el sol, pero no es un dios. Hay gloria de Dios en el sol. Hay gloria de Dios en la luna. Hay gloria de Dios en las estrellas, porque forman parte de su misma esencia. Igualmente hay gloria de Dios en nosotros, pero nosotros no somos un dios, sino que tenemos parte de su naturaleza. Tenemos parte de su esencia. Así que yo quiero afectar un poquito tu manera de pensar, porque no creemos en que en cada cosa creada sea Dios. Creemos que hay un solo Dios, no dos dioses ni tres dioses. Hay un solo Dios. Diga conmigo: hay un solo Dios. A pesar de que ese solo Dios creó todas las cosas, pero es un solo Dios, no son dos dioses. Y Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Eso lo dijo Dios. Y fue así. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 14 en adelante. El sol existe porque tiene naturaleza de Dios. Todo lo creado existe por Dios y para Dios. No me da tiempo en desglosarle cada versículo bíblico, porque esto no es una enseñanza, es una predicación. Por eso le menciono la cita bíblica para que usted la busque después. Pero dice Colosenses 1:16 que el sol, como todo lo creado, existe por Dios y para Dios. ¿Y usted qué es? Parte de la creación de Dios. Tú existes por Dios y para Dios. Así que no hay forma de que te zafe de Dios. Dígale al que está a su lado: no hay manera de que te zafe de Dios. Ahora, si Dios deja de existir, ahí sí hay problema. Porque como Él lo llena todo, como Él lo sustenta todo, si Él deja de existir, en automático todos dejamos de existir, porque Él es el eje que lo sustenta todo. Él sustenta la rueda misma de la creación. Y si Él deja de existir y deja de ser Dios, nos fuñimos nosotros, nos embromamos nosotros, porque todo deja de ser. Pero no sienta tristeza ni sienta miedo, porque la palabra también dice que Él es eterno, es decir, Él nunca dejará de ser. Dígale al que está a su lado: Él nunca dejará de ser. Y si Él sustenta las aves de los cielos, ¿qué no hará contigo, hombre de poca fe? Jesús le habló a sus discípulos de esa forma. Dígale al que está a su lado: si Él sustenta las cigüitas que andan volando, los rolones que andan volando, las palomitas del Parque Central que andan volando y de la plazoleta, si Él sustenta esas palomitas que no trabajan ni ciegan, y la gente va allá y le lleva su maicito y su sustento,
¿qué no hará Dios contigo, que eres su creación perfecta? Dígale al que está a su lado, tienes que abrazarte de esta palabra, porque en este tiempo es el justo que va a vivir por la fe. Si no te abraza de la palabra, si no te abraza de lo que la palabra de Dios dice, entonces yo no sé qué más decirte. Porque la palabra dice que Él es nuestro sustentador. Él sustenta a toda su creación. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero lleva en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Diga conmigo, yo fui creado del polvo de la tierra, pero llevo en mi nariz aliento de vida. Esto significa que Dios no creó las cosas separadas de Él. Eso es importante que la ciencia lo entienda. Eso es importante que los profesores, los catedráticos universitarios entiendan. Y por si acaso, yo tengo una licenciatura en ciencias jurídicas. Yo estudié en una universidad y estudié varias carreras, no una sola. No es un loco que te está hablando aquí, no estoy ni gritando ni voceando ni haciendo mueca. Y la palabra nos enseña a nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros que todas las cosas fueron diseñadas por Dios. Y que esas cosas no están separadas de Él, no están separadas de Dios, sino que toda la creación fue diseñada para estar relacionada entre sí y sobre todas las cosas con su Creador. Todas las cosas creadas por Dios se interrelacionan. Y esto explica el por qué cuando una especie animal se extingue, pone en peligro a otra o produce un desequilibrio ecológico, porque todas están entrelazadas. Amén. Por eso aquí en el país los letreros hay que respetarlos, porque hay especies que están en peligro de extinción. Hay que cuidar nuestras iguanas. Cuando se dice, favor, en esta temporada no agarren langosta, no pesquen langosta, es precisamente cuidando el medio ambiente y la ecología. Porque si una parte de la ecología se afecta, entonces eso afecta otros animalitos. Porque todos estamos relacionados entre sí. Por eso cuando en un país talan muchos árboles, es como si cayera una bomba atómica y la tierra deja de reproducirse, porque todo está interconectado. Y por eso cuando se corta un árbol hay que sembrar 10, para que no haya un problema ecológico, porque todo está interconectado. Y es importante que tú entiendas que la creación está interconectada a su creador. Por eso nosotros como seres humanos que fuimos creados y diseñados por Dios, no podemos vivir sin Él. Porque si vivimos sin Él, hay problema. No podemos vivir fuera de Él. Por eso Jesús dijo en una ocasión, sin mí nada pueden hacer. Porque todo está interconectado. Diga conmigo, todo está relacionado con el Padre. Entonces, no tiene nada de extraños que la luna, que el sol, que las estrellas
de alguna manera afecten nuestra existencia. Pues tanto los astros como nosotros somos parte del mismo sistema y del mismo propósito, según Génesis capítulo 1, versículo 2. Por eso los científicos están tratando de descubrir si hay vida en otro planeta y hasta el momento no la han encontrado. Por eso la ciencia dice que para llegar a uno de esos planetas más cercanos se necesita viajar 400 años luz. Y yo estaba escuchando en estos días un científico que decía que ahora mismo el hombre no tiene la capacidad ni la tecnología de viajar por tanto tiempo, porque con la velocidad actual, que nosotros hemos llegado solamente a la velocidad de la luz, hemos llegado a la velocidad de la luz, y escuche bien, para alcanzar el planeta más cercano, para llegar con una nave espacial al planeta más cercano, hay que recorrer 400 años a la velocidad de la luz. Y el tripulante humano, ¿cuántos años puede vivir físicamente hablando? Por eso la palabra dice, aunque te remonte en las alturas de los cielos, de ahí te derribaré yo, Jehová. $400 años a la velocidad de la luz para llegar al planeta más cercano. Por eso decía él, a raíz de lo que dijo Trump en estos días y lo que dijo Barack Obama, de que no existe extraterrestre, no hay extraterrestre. Barack Obama dijo en estos días, yo nunca he visto un extraterrestre. Trump dijo, Obama, no revele esas cosas, porque se vive de eso también, de esas especulaciones. Pero nadie ha visto nunca una nave espacial y nadie ha visto nunca un extraterrestre. Los únicos extraterrestres que la Biblia menciona son los demonios, que viven en el segundo cielo. Son extraterrestres porque la tierra no le pertenece a ellos. Son principados, son potestades, son gobernantes de las tinieblas de este siglo, son espíritus que están en los aires. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Lo cierto del caso es que la gente vive de ese tipo de especulaciones. Tú sabes los presupuestos que se van en eso. Tú sabes los millones que se van en esas investigaciones, gastando millones y millones y millones y millones de dólares para descubrir si hay vida en otro planeta. Es que la Biblia enseña que este ecosistema lo creó Dios por Él y para los propósitos de Él. Y hasta que el Señor no nos revele otra cosa, no podemos estar especulando, porque es sabio callarse cuando Dios guarda silencio. Porque las cosas ocultas, dice la Biblia, le pertenecen a Él. Diga conmigo, las cosas ocultas le pertenecen a Él. Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas son de Él, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Entonces, ¿qué hace un hombre invirtiendo millones y millones en naves espaciales para tratar de descubrir lo oculto? Si lo oculto le pertenece a Dios nada más. Si ellos leyeran ese texto de la palabra, no gastaran tantos millones tratando de explorar el espacio. Porque es que el espacio crece todos los días y se extiende todos los días como un lienzo. Pero hay gente que vive de eso. Pero nosotros por la palabra entendemos que Dios es el centro. Diga conmigo, Dios es el centro. Dios es la causa. Dios es la existencia de todas las cosas. Por tanto, el orden y la seguridad del universo dependerán siempre de que Él es el todo y sigue siendo el todo.
Escúcheme bien lo que te estoy diciendo. Dios es el todo. Él, su trono no lo ha mudado, no lo ha perdido nunca. Él sigue siendo todo. Todo. Díselo al que está a su lado. Él es el todo. En todos. Él es la seguridad de todo el universo. Porque todo el universo depende de Él. Si Él deja de ser, todo el universo se extingue. Se extingue. Y el Señor continuará siendo el todo. Pero Él quiere ser el todo en todos. Porque hay gente que han elegido su propio camino. Y Dios dice: yo quiero ser el todo en todos, en este mundo. Porque en este tiempo, y ese es un tema que lo vamos a predicar después, en este tiempo Dios es el todo en muchos, pero no es el todo en todos. Porque hay gente que han elegido su propio camino. Y por eso la palabra dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso significa que Dios es el todo, como Dios en todo lo creado, pero no es el todo en todos, porque hay gente que le han dado lugar a otro ser que no es Dios. Pero hubo un tiempo en que Dios era el todo en todas sus criaturas. Antes de que Lucifer se rebelara, antes de que Lucifer pecara, Dios era el todo en todas su creación. Pero luego que Lucifer pecó, produjo un desequilibrio, produjo una alteración en el universo, porque él quiso ser semejante a Dios, y Dios lo tuvo que arrojar, y con él a una tercera parte de los ángeles que también se habían rebelado contra Dios, y eso afectó la creación. Y ese ser llamado Lucifer introdujo el pecado al mundo, porque Dios creó al hombre perfecto, Dios creó al hombre recto, y el hombre comenzó a buscar muchas perversiones, porque se identificó ¿con qué? ¿Con qué se identificó? Con el pecado. Le creyó más el hombre, y estoy dando un anuncio simplemente para concluir esta palabra. Escuche bien, le creyó más el hombre a la serpiente que a Dios. Pero Dios no dejó al hombre así. Dios no dejó al hombre perdido y extraviado por culpa de Adán, sino que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 que Dios trazó un plan. Dios trazó un plan de redención, porque Dios es el principio, pero no solo es el principio, sino que también es el fin. Es decir, que nuestro final lo conoce Dios, y el final tuyo, de los hijos de Dios, es un final glorioso, porque habrá una restauración del reino de Dios en nosotros. Diga conmigo: habrá una restauración del reino de Dios en nosotros. Y esto simplemente es la introducción de este tema. Diga: habrá una restauración en todos nosotros. Por eso Dios se dedicó a buscar un hombre. Dios comenzó a buscar un hombre, y comenzó a buscar un hombre, y no lo encontraba, y dijo: tengo que traer la simiente. Y escogió primeramente a Noé, luego escogió a Abraham para que trajeran la simiente. Por eso Dios es el Dios de Abraham, por eso Dios es el Dios de Isaac, por eso Dios es el Dios de Jacob. Y el Señor se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre para escoger ese hombre, para genealógicamente traer la simiente. Y la simiente se llama Jesús. Por eso cuando Dios le reveló a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente fue predicada por los patriarcas. Esa simiente fue anunciada por los grandes hombres de Dios.
Esa simiente fue profetizada por los profetas mayores. Esa simiente fue profetizada por los profetas menores. Y de aquella virgen llamada María salió la simiente prometida. Y se llama Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Cristo Jesús anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dios estaba con quién? Con Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario para que el Señor sea el todo en aquellos que nazcan de nuevo. Derramó su sangre en la cruz, sangre que limpia pecado, y allí cumplió la obra, porque cumplió con las exigencias del Padre. No pecó ni siquiera en un pensamiento, y por medio de su muerte, ¿sabe qué hizo? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Tomó la llave del mismo infierno y llevó cautiva la cautividad, y Dios done a los hombres, y llevó muchos hijos a la gloria. Y ahora hay una congregación que en la Biblia se llama la congregación de los primogénitos, que está compuesta por todos los hijos de Dios que se encuentran distribuidos en todas las ciudades y naciones de la tierra. Aquellos que han nacido del agua y del espíritu son los hijos de Dios. Y se supone que Dios sea el todo en los hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: Dios es el todo en tu vida. ¿Cuánto lo pueden decir? Dios es el todo en mi vida. Y para que Dios sea el todo en nuestras vidas, tenemos que entregarle a Dios todas esas áreas que quieren vivir de forma independiente, que se quieren rebelar contra Dios. Ahí está el orgullo, ahí está la arrogancia, ahí está la mentira, ahí está la hipocresía, ahí están todas aquellas cosas que representan pecado. El Señor quiere que tú lo entregues todo. Sí, pastor, pero en la cruz del Calvario el Señor llevó cautiva la cautividad. Sí, pastor, pero en la cruz del Calvario el Señor clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Sí, allí clavó el acta que nos era contraria, pero eso en derecho se conoce como la legalidad. La legalidad. Ahora también está la parte práctica, la vitalidad, lo que tú vives, lo que tú experimentas. Es legal, es una verdad legal que el Señor llevó todas nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Pero si tú no vives para Él, aleluya, si tú no vives para tu Dios, lo legal no se convertirá en algo vital. El evangelio no es teoría. El evangelio es práctica. Dígale al que está a su lado: el evangelio no es teoría, es práctica. Si tú dices que Dios es el todo en tu vida, significa que Él es el que gobierna tu vida. Dígale al que está a su lado: Él es el que gobierna mi vida. Díselo: Él es el que gobierna nuestras vidas. Si tú dices que Dios es el todo en tu vida, significa que tú vives para Él. Oh, si tú dices que Él es el todo en tu vida, entonces Él es el todo en tu adoración. Dígale al que está a su lado: tú lo adoras en espíritu y en verdad, porque Él es el todo en tu adoración. Si tú dices que Él es el todo en tu vida, entonces Él es el todo en tu servicio. ¿Cuántos dicen aleluya ahora? Lo que tú haces, lo haces para Dios, sin tomar en cuenta lo que puedan decir de ti, y sin esperar ningún tipo de reconocimiento a cambio. Aunque se te dé reconocimiento, pero tú no esperas eso, porque tú dices: Él es el todo en el servicio, y yo tengo que darle mi mejor servicio a mi Dios. ¿Están entendiendo eso? Él es el todo en muchos, pero Él no es el todo en algunos. Porque hay gente que vive de forma independiente y que hacen lo que le da su gana. Entonces, tú no puedes decir, si tú haces lo que te da tu gana, tú no puedes decir que Él es el todo en tu vida. ¿Están entendiendo eso? Yo sé que hay cosas que el Señor la va a completar, que el Señor la va a perfeccionar en el arrebatamiento. Y es ahí, después que seamos
arrebatado, transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y es ahí donde dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 que se va a cumplir esta palabra. Es ahí que se va a cumplir esta palabra, porque el Señor va a volver a hacer el todo en todos. Porque hoy en día Él es el todo en algunos, pero no es el todo en muchos. Porque hay gente que están haciendo lo que le dé su gana, que andan conforme a sus propios pensamientos, y que la mentalidad que tienen es una mentalidad animal y diabólica. Hay gente que hasta le sirven al diablo de forma abierta. Entonces Dios es el todo en esas personas. Dios no es el todo en esas personas. ¿Están entendiendo eso? Entiende el tema. Pero el Señor lo va a restaurar todo para que vuelva a hacer las cosas como eran antes de que Adán pecara. Diga, habrá una restauración de toda la creación para que todo vuelva a ser como era antes. Por eso el apóstol Pedro dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué dice Pedro? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también lo dice Juan. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que viene va a morar la justicia. Diga, va a morar la justicia. Significa que en el mundo no habrá injusticia. Va a morar la justicia. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 24: luego el fin, cuando entregues el reino al Dios y Padre, cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, todo dominio se rendirá ante Él. La potencia del mundo se rendirá ante Él. La primera potencia mundial es Estados Unidos. Estados Unidos se va a rendir a Él. No sé si usted me está entendiendo. Las potencias de la tierra se van a rendir a Él. Ayer sábado Estados Unidos le entró junto a Israel a Irán. Irán son los persas que todo el tiempo han sido enemigos de Dios y de Israel. Y Dios es quien se encarga de mover todas las cosas para que lo profético se siga cumpliendo. Lo que está establecido en la palabra se siga cumpliendo. Pero hoy en día se dice que hay varias potencias. Está Estados Unidos, está Rusia, está China, está Europa. Pero cuando el Señor venga, habrá una sola potencia. Dígale al que está a su lado: cuando el Señor vuelva. Si soy yo, alabo a Dios en el día de hoy. Cuando el Señor vuelva, habrá, diga, habrá una sola potencia. Habrá un solo reino. Dios el Padre estará reinando sobre todas las cosas. Y estará suprimiendo, diga, suprimiendo todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Allí estará Irán postrado debajo de sus pies. Allí estarán los países musulmanes postrados ante sus pies. Allí estará el Emirato Árabe postrado ante sus pies. No ante Mahoma ni ante Alá, sino postrado ante sus pies. Allí estarán los países africanos postrados ante sus pies. Allí estará Europa postrado ante sus pies. Allí estará Asia postrado ante sus pies. No ante Buda, sino ante sus pies. La India estará postrada ante sus pies. No ante sus 5,000 dioses, sino ante un solo Dios, ante sus pies. Los países latinoamericanos estarán postrados ante sus pies. No a Quimbanda, Umbanda, ni a la brujería, sino ante sus pies. Australia postrado ante sus pies. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice que el postrer enemigo, después que Él
haya suprimido el poder de todas esas potencias, esos países que tienen armamento de sobra y armas nucleares de sobra y bombas atómicas de sobra. Después que Él en su reino, aleluya, anhelo que llegue ese día. Después que Él en su reino, siento la gloria de Dios, siento la presencia de Dios. Después que Él haya suprimido a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice la palabra que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Significa que si Él le quita la función a la muerte, aquí nadie se morirá. Durante su reinado nadie va a fallecer, nadie va a morir, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, que el Hijo mismo se sujetará a Él. Y el Hijo mismo es Dios. El Hijo mismo es Dios. Pero Jesucristo sabe que el Padre es la máxima autoridad de la Trinidad. Diga, Dios el Padre es la máxima autoridad de la Trinidad. Por eso nuestras oraciones no deben estar dirigidas ni a Jesús ni al Espíritu Santo, sino al Padre. Al Padre en el nombre de Jesús, y damos gracias por su Espíritu Santo. Pero nuestras oraciones están dirigidas a Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. El Hijo mismo se va a someter a su voluntad como siempre, para que Dios sea todo en todos. Cuidadito con esto, porque la Escritura hace esa salvedad, que el Hijo mismo se va a sujetar, porque así fue que comenzó la rebelión de Lucifer. Lucifer quería, André Eduardo, ocupar el lugar que ocupa el Hijo de Dios Jesucristo, porque él quería sentarse a la diestra del Padre. Y él se rebeló. ¿Están entendiendo eso? Se rebeló, quiso ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios. Se quiso creer la última Coca-Cola del desierto. No se sujetó a Él, sino que pretendió ser igual a Dios y sentarse a la diestra del Padre, usurpar un lugar, ocupar un lugar que no le correspondía. Pero eso no se va a volver a repetir, porque cuando Jesucristo se vea con todo ese poderío, porque el Padre le va a entregar todo al Hijo, y cuando Él se vea con todo ese poderío, con todos esos reinos a su disposición, Él no se va a engrandecer ni se va a tomar la gloria, sino que Él se va a sujetar al que le entregó todas las cosas. Diga conmigo, no habrá más rebelión. Diga, no habrá más rebelión, sino que Él se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas. Dígale al que está a su lado, vale la pena ser sujetado por Él. Vale la pena que Él sea el todo en nuestro servicio, en nuestra adoración, en nuestra comunión con Dios, en nuestras oraciones, en nuestra forma de adorar a Dios. Vamos a estar de pies y dígale al que está a su lado, hasta que Dios sea el todo. Diga, no voy a desmayar, no voy a desmayar hasta que Él sea el todo en mi vida. Por eso la palabra dice que hay que perseverar. Hay que perseverar, porque llegará un día en que Él será el todo en nuestras vidas. Así que levanta tus manos en el día de hoy. Levanta tus manos y dile, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Entrego esas áreas de mi vida que me ha sido difícil entregar.
No tengo fuerza para dejar esas áreas. No tengo la fuerza para abandonar esas áreas, pero yo dependo de tu gracia. Díselo, yo dependo de tu gracia. Dile, yo dependo de tu favor. Yo dependo de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo, como fuego abrasador, va a conquistar todas aquellas áreas que se rebelan contra tu propósito. Todas aquellas áreas que se rebelan con tu propósito. Padre, ayúdame a vivir en santidad. Limpia mis ojos. Líbrame de ver cosas inmundas. Padre, a partir de ahora no veré lo que no conviene. Padre, a partir de ahora no voy a borrar esas historias desagradables de mi computador, porque no voy a consultar esas páginas que me alejan del propósito de Dios. No voy a ver esas páginas que me alejan de la voluntad de Dios. Ayúdame a ser transparente. Ayúdame a vivir en santidad. Que mis oídos escuchen alabanza. Que mis oídos escuchen adoración. No me voy a contaminar con las cosas de este mundo. Voy a andar conforme a tu voluntad. Voy a andar conforme a tu propósito. Padre, me entrego a ti hoy. Me entrego a ti, oh Dios. Cuán grande. Él es el todo.